El Barcelona quedó eliminado de la Champions League tras caer con un 4-3 ante el Inter de Milán. Una eliminación dolorosa para el conjunto culé, sobre todo por lo que venía haciendo, teniendo una buena participación en la fase de liga y luego ya en los octavos de final, en los cuartos de final, haciendo un buen papel y dejando a todos claro de que tenía el mejor ataque, esto a nivel Europa. Pero otra cosa es hablar de la defensa del Barcelona, que no ha sido buena, y entonces esto le pasó factura y ha quedado fuera de la Champions League. Para mí son 4 los factores que afectaron y demasiado a esta eliminación del Barcelona. El primero es obviamente Jan Sommer, el guardameta del Inter, que tuvo un papelón, que lo hizo muy bien y que él fue el que mantuvo con vida a este Inter de Milán. Primero con esa atajada que hizo a Eric García, que también Eric García fue parte principal al hacer un remate muy centrado en este tiro que hizo, y entonces Jan Sommer, a pesar de esto, reacciona muy bien y entonces aquí evitaba un gol del Barcelona. Luego con esa atajada que le hizo a Lamine Yamal, y entonces esto mantenía obviamente con vida al Inter para seguir en esa lucha. Para mí Jan Sommer ha sido pieza fundamental para que este Inter ahora mismo esté en la final de Múnich. Lo segundo para mí es Ronald Araujo, este defensa que lamentablemente no ha tenido un buen papel con el Barcelona en esta temporada y que ha sido muy señalado en la Champions, en donde comete ese error ante el PSG. Recordamos cuando sujeta a Barcola, y ahora nuevamente es señalado por ese gol que hace el Inter en el 3-3 cuando se va el partido a la prórroga, en una jugada en donde pues también se reclama una falta sobre Gerard Martín. Hay que decir que en un principio existe un contacto sobre Gerard Martín, algo que si Gerard se hubiese tirado, creo que el árbitro la hubiese marcado como falta, pero él no se tiró. Luego, al ver que perdía el balón, él es el que patea la pierna de Dumfries. Aquí obviamente el árbitro no le iba a cobrar una falta, pero luego es en donde se critica a Ronald Araujo en esta jugada, en un centro en donde le llega básicamente solo al jugador Acerbi, que remata muy bien, con un Araujo que no cuerpea, que no mete la pierna, que no hizo nada. Entonces esto es lo que se le critica a Ronald Araujo, y también fue señalado en el gol de la prórroga del Inter de Milán, un Ronald Araujo que no ha tenido buen papel, ya lo hemos dicho, y que sobre todo está muy falto de ritmo. No es ese Araujo que vimos muchos a principios de su estadía con el Barcelona, pero que ahora mismo es el más criticado en este Barcelona, y creo que es más criticado por el gol que hace el Inter para mandar el partido a la prórroga. Creo que ahí él pudo hacer mucho más y sin embargo no pudo cuerpear con el jugador Acerbi, y entonces así el partido se iba a la prórroga. Luego el tercer factor para mí serían los laterales para el Barcelona, que si bien ayer tanto Gerard Martín como Eric García estuvieron o fueron parte principal de esta casi remontada del Barcelona, Gerard Martín marcando esas 2 asistencias, la primera que fue para Eric García y luego para Dani Olmo, y obviamente el gol que hizo Eric García. Entonces podemos decir que en ataque los laterales cumplieron, pero en defensa es en donde está el mayor problema, porque si bien los 2 que entraron en sustitución de los titulares lo hicieron muy bien en el ataque, sabemos que en defensa no lo hacen muy bien, y esto es algo que ofrece Baldé y Jules Koundé. Creo desde mi punto de vista que si estuviesen estos 2 jugadores, el Barcelona hubiese solventado tranquilamente el partido en el segundo tiempo y ya estuviésemos hablando de que sería el finalista esto en Múnich. Pero le pasó factura, obviamente en defensa estos jugadores no completan lo que exige Hansi Flick, y esto se vio en el partido. Y luego el cuarto factor para mí sería Lamine Yamal, pero no hay que ser tan injustos con el joven jugador de España,
porque él fue el que mantuvo con vida en el partido de ida el Barcelona luego de un 0-2. Lamine Yamal se echó el equipo al hombro, llevó a este equipo a empatar el partido e incluso terminar con un 3-3. Pero luego en este partido, ya en el de vuelta, Lamine Yamal tuvo en sus botines el finiquitar esta fase, el eliminar por completo al Inter cuando estrelló ese balón al palo, cuando el partido iba 3-2, Lamine Yamal tenía en sus botines ese pase a la final, sin embargo no la logró aprovechar. Así estuvo para mí estos 4 factores que a ciencia cierta sí le pasaron factura a este Barcelona. Ahora vamos a hablar del partido como tal y de qué fue lo que sucedió. En este encuentro de vuelta vimos a un Inter totalmente diferente, y es que durante los 21 minutos previo a que el Inter marcara el primer gol, este equipo estaba apretando y mucho en el medio del campo. No estaba esperando tan atrás porque sabía que con jugadores como Lamine Yamal esto le iba a ser muy difícil. Entonces el Inter hizo un buen trabajo al apretar desde el medio del campo. Entonces aquí neutralizaba a Lamine Yamal, y por eso es que veíamos a un Inter de Milán que estaba apretando y mucho a un Barcelona que, si bien era el que estaba dominando en cuanto a la posesión, no tenía ocasiones claras. Y entonces al minuto 21 Lautaro Martínez encontraba el 1-0. Esto tras una pérdida también del jugador Dani Olmo, que intenta hacer un caño, no le sale. Aquí la recupera muy bien el Inter y aquí marcaban el 1-0. Una jugada en donde creo tuvo parte de culpa Dani Olmo por intentar hacer eso en el medio del campo en un partido que estaba muy cerrado. Entonces al minuto 45+1 se marca un penal en favor del Inter de Milán, un penal que en primera instancia el árbitro no lo marcó, e incluso yo, viendo la jugada en tiempo real, dije que no es una falta porque se veía que Pau Cubarsí llegaba justo al balón. Pero esto no fue así ya al verlo en la repetición, porque vemos que primero toca el tobillo de Lautaro, luego toca el balón y entonces el árbitro iba a marcar el penal. Viene al cobro Çalhanoğlu para marcar el 2-0, el balón lo lanza hacia la derecha de Szczęsny que se lanza hacia la izquierda, y entonces así terminaba el partido en sus primeros 45 minutos con un 2-0 para el Inter de Milán. Ya en el segundo tiempo, al minuto 54, una jugada en donde marca el gol Eric García, que mete un golazo, esto por cómo le da al balón, el gesto técnico de Eric García, a pesar de que no es delantero, toma el balón de caja al aire, no la deja botar, y entonces aquí con asistencia de Gerard Martín marcaba el 2-1. Aquí el Barcelona se metía nuevamente al partido con ese gol de Eric García, que fue un golazo por la forma en que lo hizo, y entonces aquí estaba el Barcelona de vuelta para quedarse con el partido. Entonces así seguía el encuentro. Luego al 60 Dani Olmo aparecería para marcar el 2-2. Nuevamente Gerard Martín, que creo que en ataque no se le puede reprochar nada. El hombre apareció en 2 asistencias. ¿Qué más se le puede pedir en cuanto al ataque? Entonces pone un balón muy bueno en la cabeza de Dani Olmo, que también un gran gesto técnico con la cabeza aparecía para colocar el 2-2. Así estaba el partido. Con esto el Barcelona era el que estaba mejor. Digamos que el primer tiempo fue para el Inter, el segundo para el Barcelona. Entonces así seguía el partido. Luego al 68 una falta que en primera instancia se marcó un penal en favor del Barcelona, pero la falta fue fuera como tal. Lamine Yamal cae dentro y entonces el árbitro recompone tras la revisión en el VAR y marca esto como un tiro libre. Así seguía el partido y luego vendría el gol del Barcelona, que lo tendría ya en la final. Al minuto 87 Rafinha aparecería con un balón que le ponen muy bien, remata en primera instancia, Jan Sommer, que responde, ataja el balón, pero al llevar mucha potencia no le da tiempo para tirarla a alguno de los lados y entonces deja el balón ahí en el área. Rafinha muy bien, no pierde de vista el balón, marca aquí el 2-3 y entonces el Barcelona al 87 se ponía en ventaja y estaba ya casi en la final de la Champions League, algo que estaba haciendo una épica para el Barcelona después de todo lo que había pasado, porque se encontraba nuevamente 2-0 debajo en el marcador. Hasta aquí todo bien, un Barcelona que quizá pecó
por los jóvenes que tiene el seguir yendo al ataque cuando en un partido que ya tenía un gol de ventaja. Entonces aquí lo que tenía que hacer era cerrar el partido, tirarse atrás a despejar cualquier balón, pero no lo hicieron así, siguieron atacando. Entonces tras el gol de Rafinha luego vendría una jugada clave en donde Lamine Yamal estrella el balón en el palo. Aquí es en donde tenía en sus manos la clasificación, sin embargo no lo aprovechó. En un contraataque se vino el Inter con esa jugada que ya lo comentamos de Gerard Martín. Luego vendría lo de Ronald Araujo, que no hace una buena marca, no cuerpea, no puntea el balón que llega donde se encontraba Chervi, que remata muy bien. El balón pasa por el medio de el tubo y también de la mano del guardameta Szczęsny, y entonces aquí encontraba el 3-3 luego de una jugada que no aprovechó Lamine Yamal, y luego vendría el empate del Inter de Milán, en donde el Barcelona estaba a pocos minutos de ser finalista. Luego ya en la prórroga creo que el Inter llegaba mejor, no porque lo haya sido en el partido, sino porque venía más descansado. El Barcelona viene de tiempos extra por la Copa del Rey, y entonces al 90+3 venía nuevamente el gol de David Fratesi. Esta jugada en donde nuevamente Ronald Araujo es criticado, esto por dejar jugar, nuevamente no cuerpea, nuevamente no puntea el balón, no lucha, e incluso cuando se da el remate de David Fratesi, aquí Ronald Araujo está simplemente viendo el balón, y entonces aquí encontraban el 4-3. El Inter en tiempos extra encontraba el gol que hasta ese momento le estaba dando la clasificación a la final. Pero ¿qué pasaba? Luego de esto el Barcelona ya no tenía más gasolina, ya no tenía más fuerza. Aunque ellos querían ir hacia el frente, era algo muy difícil porque ya los jugadores estaban muy cansados. No le alcanzó al Barcelona. Al final el partido terminó con un 4-3. Creo que fue una derrota en donde es muy dolorosa para el Barcelona, sobre todo porque esta era su oportunidad. Creo que si llegaba a la final, ya sea el Arsenal o el Paris Saint-Germain, el Barcelona la iba a ganar sí o sí, porque el Inter era el equipo que se le iba a complicar más, porque sabía defender. Y sin embargo tuvo errores a balón parado. Vimos los 2 goles del Barcelona, pero al final el conjunto culé creo que pecó esto por jugadores muy jovencitos que le hacen falta experiencia, pero bueno, así se gana la experiencia, y al final terminaron eliminados a mano del Inter con un marcador de 4-3.